una vez más, aleluya, abra su Biblia en el libro de los Hechos. Va a abrir su Biblia en el capítulo 8. Aleluya. Gloria al Señor. Y en el libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a leer de ahí 2 versículos para empezar, que vamos a leer el 26 y 27. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y en reverencia a su palabra, yo le voy a pedir que se pongan sus pies. ¿Ok? Y cuando usted ya lo tengamos todos, usted me dice un amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor siempre, iglesia, se lee en honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así su palabra. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Oramos. Padre, gracias. Gracias yo te doy una vez más. Heme aquí, Señor. Heme aquí. No te puedo decir quítame o apártame, porque sé, Señor, la Biblia registra que tú eres espíritu. Y aún para venir a mostrarte al hombre tuviste que usar un cuerpo. Te fuiste y volviste a tu estado espiritual. Es por eso que cada uno de nosotros, Señor, podemos ser utilizados por ti para predicar tu palabra, para evangelizar, para ministrar, para orar a otros. Por medio de un cuerpo, tú te manifiestas y te glorificas en las vidas de la gente. Padre, heme aquí. Voy a compartir tu palabra conforme usted me la ha dado a mí, Señor. Así como ministras mis alma, mi ser, así sea ministrado cada vida, cada corazón, cada alma aquí presente. Padre, en el nombre de Jesús, nos vamos a sentar a la mesa. En mi espíritu estoy seguro que usted nos va a servir. Padre, gracias por tu espíritu, por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Así poquito como para recordar, ¿verdad? La semana pasada yo a usted le prediqué en el capítulo 6. Para los que estuvieron o para los que se acuerdan o para los que no se acuerdan. Aleluya. Pero ahora yo les voy a predicar en el capítulo 8. Ahora, recuerde que hemos estado hablando de la iglesia. Cómo la iglesia, ¿verdad? Se empezó a desenvolver. Empezó a caminar. Empezó a ser perseguida. Empezaron a suceder cosas, ¿verdad? De que los hubieron podido ver detenido. El temor a la muerte, el temor a ser arrestados, el temor a que los pudieran, ¿verdad? A destituir. Por eso es que ellos empezaron a unirse, a juntarse y empezaron, ¿verdad? A salir. ¿Por qué? Porque habían matado a Jacob. Habían arrestado a Pedro. Y
Si usted va más adelante, aquí donde yo paré, ¿verdad? La semana pasada en el 6, capítulo 6 y hasta el versículo 7. Pero de ahí en adelante, allí empieza a relatarle a usted o a nosotros, a quien lee la palabra, el arresto de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era uno de los 7 diáconos que fueron escogidos. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Aleluya. Entonces, el capítulo 7, algo que yo compartía en la vigilia en la noche aquí, lo compartí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un relato tan grande, es una información tan profunda que le habla a usted desde Abraham hasta que matan a Esteban. ¿Usted me entiende? Hasta entonces, es un capítulo donde le resume una gran información que está en la Biblia. Cuando usted lo lea, por favor, léalo con cuidado, léalo con atención, porque le va a hablar a usted, bueno, desde Abraham. Ok, y seguimos. Entonces, en el capítulo 8, ¿verdad? Empieza, ¿por qué? Cuando matan a Esteban, ¿qué sucede? Vienen, ya estaba aquel joven, lo voy a poner así, que se llamaba Saulo en aquel tiempo, y cuando ellos iban a matar a Esteban, le quitaron su ropa y haga de caso y cuenta que este Saulo, yo aquí parado, y le vinieron a poner las ropas a los pies de Saulo. Y Saulo estaba allí. Como diciendo, ok, qué bueno. ¿Por qué? Porque él tampoco quería a la iglesia, Saulo. Entonces en el capítulo 8 su principio es, ¿verdad?, que Saulo empezó a perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque predicaban al Cristo, a Jesús, a aquel que los judíos no aceptaban, especialmente, ¿verdad?, los de la ley. Bueno, ahora nos vamos a encontrar aquí. ¿Recuerda? La promesa fue, ¿se acuerda? Primero Jerusalén, Judea. Y estos dos fueron los primeros que el Señor le dio una prédica. La prédica que hizo Pedro por primera vez. Fueron a puros judíos. ¿Se acuerda que se lo dije? Manténgalo, esa información, guárdela, porque es muy importante. A mí ya no se me olvida, pero usted tiene que mantenerla. Por eso es que es importante a veces acudir siempre cuando hay servicio a la iglesia, porque algo se aprende. Escuche, primero Jerusalén, Judea, ya estaba hecho. Pero ahora aquí vamos a ver algo. En el capítulo 8, del 4 en adelante, ahí empieza la predicación para los que seguían. ¿Y quién seguía? Samaria. Samaria era la que seguía. Aquí es donde vamos a entrar. Samaria. Empezó aquella gente que iba huyendo de la persecución, ¡boom!, entró a Samaria. ¿Fueron ellos los primeros que trajeron el evangelio? No, yo se lo he dicho a usted. ¿Quién lo empezó? Jesús. Discípulos y después los que se van añadiendo. Pero ¿quién llevó? ¿Fue Felipe el primero que fue a evangelizar Samaria? No. Recuerde que Jesús mismo estuvo allí. Juan capítulo 4 habla de que Jesús estuvo ahí. Se paró en aquel pozo. ¿Recuerda la mujer samaritana? Allí, él allí empezó. O sea, Jesús dejó preparado todo. Todo. Vamos a entrar ahora. Escucha. Mira, Felipe, el diácono. Diácono. Qué tremendo. Yo fui diácono. Yo fui en muchas posiciones que me puso el Señor. Y me agradaba. Donde me ponían, yo trataba de hacer lo mejor que podía.
Desde que yo entré a la iglesia, el Señor me puso a trabajar. Pa, pa, pa. Y en mi corazón nunca yo podía decir que no. Hermano, no puede ser. Y ahí vamos, con la ayuda del Señor. Sí se puede. Pero si soy cobarde, siempre voy a decir que no. Y recuerde que el reino de los cielos cada día se hace más fuerte. Y la Biblia dice que solamente los valientes. Yo quiero que usted sea valiente, no cobarde. No le diga no a Dios. Dios no quiere escuchar, mas no para servirle a Él. Pero para las cosas que usted tiene que ser bien firme, positivo, sí. Que tú sí sea sí y que tú no sea no, dice. Mire, Felipe, yo le puse el hombre que Dios usó, o el hombre que fue enviado por Dios. Muchas son los que acuden a servicios recuerde, sin ofender, porque yo no predico la palabra para ofender, sino para meditarla, para ponerle atención. Muchos son personas que van a iglesias a servicios, pero salen sin comprensión, salen sin haber entendido, salen sin haber sido tocados o ministrados. Mire, un hombre, aquí en este relato, un hombre que se negó a quedarse sin comprensión. ¿Cómo es usted cuando usted llega a su casa? ¿Cómo es? ¿Usted busca de Dios? ¿Busca la manera de conocer más de a quien usted le sirve? Porque si usted no busca, entonces usted, perdóneme, pero se está haciendo simplemente una religión en su vida. El ejemplo de este hombre debe de servirnos a nosotros de motivación, a todos, a todos. Así de que es necesario considerar este relato bíblico que vamos a usar acá, donde habla de ese funcionario etíope que viajó a Jerusalén. Usted sabe de qué lejos estaba eso. No era cerca de donde este hombre venía. Este funcionario tenía hambre. Asistió a un servicio en Jerusalén, pero salió sin entendimiento, pero con hambre en el corazón de saber. Porque una cosa es salir sin entendimiento y también salir sin deseo de querer saber más. Yo espero que usted me esté comprendiendo. Escuche, mientras iba de regreso a su casa aquel etíope, ¿sabe qué? Él decidió ir leyendo. Él no decidió llegar a la casa y a guardar la Biblia. Él no decidió llegar a la casa y poner por ahí abiertita la Biblia, como cuando uno lo hace, ¿no? Él no decidió. Él desde que salió decidió leer. Y esto es algo que uno lo debe de ponerle atención. Leyendo la escritura, él iba de regreso. Felipe, el cual Dios había hablado, había sido enviado a que se acercara a ese hombre. ¿Para qué? Para evangelizarlo, hermano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar del Evangelio, primeramente. Entonces aquí podemos ver algo. Fíjese bien. Empiezo. Dios envió a Felipe para darle salvación y comprensión
a un hombre. Felipe estaba teniendo, iglesia, un gran éxito. Voy a ponerlo así, para que lo entendamos mejor. En otra palabra, ese éxito se había convertido en un avivamiento. ¿En dónde estaba Felipe? En Samaria. En Samaria. Hablándoles a los samaritanos. Así de que no fue un judío completo, sino un judío griego que llegó. Y tal vez cuantos más con él, porque se juntaban, me imagino. Tal vez sí se repartieron, pero iban en pequeños grupos, yo me lo imagino. Samaria, un avivamiento. Mire, si no aquí se lo voy a... Mire lo que dice. Le leo el 5 y 8 y ahí del 8. Mire, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 8, 5 y 6. ¡Qué tremendo! Escuche, esté conmigo. Trataré de ser breve. Fue quitado y llevado al desierto, porque donde tenía que caminar ese etíope era desierto, para alcanzar, aleluya, a un solo hombre. Si esto hubiese sucedido con nosotros, como lo que sucedió conmigo, me trae a la memoria dos cosas. ¿Sabe? Primero, fíjese bien, él estaba en un éxito, ganando muchas almas. Cuando usted invita a alguien muy famoso, entre comillas, lo primero que le preguntan a uno: ¿y cuántos van a ver? Santo. ¿De veras? Un día vas a ser pastor. Un día vas a estar al frente. No diga que no, porque los planes de Dios son de Dios. Porque los pensamientos suyos no son los pensamientos de Dios. Amén. Así de que no es, yo no lo estoy diciendo porque yo lo quiero poner. Yo no. Si yo ni yo mismo me quería poner. No. Pero fíjese, hay gente así. ¿Cuántos hay? Porque si son poquitos, no, ¿para qué ir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que van viendo? El lucro, el dinero. Ah, son poquitos, pues me van a dar muy poquito, no voy. Qué tremendo, ¿no? Qué triste. Pero aquí viene el Espíritu Santo, le habla a Felipe y él muy obediente. Él no se detuvo. Él no se detuvo. Iglesia, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene interés en multitudes, como también en una alma. Porque Dios murió por todos. Pero lamentablemente, si todos al mismo tiempo lo aceptáramos, no habría necesidad. Pero como es uno por uno, entonces, ¿cómo usted o yo puedo decir, no, por uno, ¿para qué? Maestro, maestra, que estás aquí. Cuando te llegue un alumno, no lo menosprecie. No menosprecie la oportunidad. Ay, no diga en su mente, no, tal vez yo estoy seguro que no se lo dice al niño, a la niña, al joven, etc. Pero en su pensamiento, nunca diga, ay, por un niño, por uno. No, iglesia, no. Por uno, Dios está interesado. Aleluya. Escuche. Así de que, como Él también tiene interés
también por una sola alma. Porque Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Porque eso es lo que vino a buscar Jesús. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y allí entra todo: el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque de eso estamos compuestos. Usted tiene un alma, un cuerpo y un espíritu. Pero entonces Jesús no vino para salvar mi cuerpo. Yo le voy a decir a usted: no. Usted mire, pero ¿cómo? ¿Y cómo es que me sana? Porque Él desea usarte. Y un enfermo no puede servir a Dios. Otras veces desea sanarte para que le creas que Él es Dios. Entonces, ¿por qué vino? Vino por tu alma. Es el alma la que Él vino a salvar, no el cuerpo. Porque el cuerpo, cristiano o no cristiano, un día del polvo fuimos hechos y al polvo volverá esta materia. Pero no tu alma. Tienes que tener bien en cuenta eso. Así de que un alma, Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Ahora, un corazón hambriento es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque Dios primeramente mira el corazón. Y de ahí es donde Él se interesa en todo tu ser. Jesús murió por todos, como por uno solo. Escucha, iglesia. Jesús no tiene sección de personas. ¿Recuerda usted? Bueno, es más, nuestro hermano Ruiz nos presentó una foto aquí donde presentó a Jesucristo y a los ladrones. Ahí no podemos dar cuenta de que Jesús no tiene sección de personas. Jesús murió por todos. La salvación de aquel ladrón estando en la cruz. Y si nos preguntamos, y como si usted conoce Biblia y está consciente de lo que usted recuerda ya, dice: ¿y entonces por qué no salvó a los dos? Usted ya tiene la respuesta ahí en la punta de su lengua. ¿Por qué? Porque es necesario reconocer a Jesús para que Él me reconozca a mí. Si yo no lo reconozco, si yo no lo acepto, si yo no creo y lo acepto, ¿cómo me va a salvar? Ahí estaban los dos. Y si hablamos de los tres estaban en la misma condición, clavados. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Mire, el uno y el otro, uno de ellos reconoció. Él no vio la condición que se encontraba Jesús. No, él reconoció quién era Jesús. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Esa es una grande revelación en un momento tan difícil. En un dolor, en una angustia, sabiendo que se está muriendo, que está pagando la paga de su pecado. Jesús no estaba pagando pecado, Él estaba pagando por nuestros pecados. Pero aquel hombre estaba pagando las consecuencias de su pecado. Hay una diferencia. ¡Wow! Pero uno lo reconoció, el otro no. ¡Boom! Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le contestaron? Hoy mismo. Hoy mismo. No le dijo. Hoy mismo le dijeron. Qué tremendo, ¿no? Qué poderoso es eso. Iglesia,
La salvación es para todos, pero es necesario reconocer al Salvador. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Mire, Felipe fue enviado al desierto por un solo hombre. Lo quitan de donde está él en aquella multitud. Pero ¿por qué lo quitó el Señor si estaba salvando a tantos? ¿Sabe por qué? Porque Él le había dado ya a que se escuchara. Usted lea la Biblia. Y los que conocen saben que estoy diciendo Biblia. Porque Él ya había permitido que se escuchara que en Samaria había sido recibido el Evangelio. Y por eso es que después, ¿qué sucede? Se va Pedro y Juan a seguir el trabajo que había empezado el Espíritu por medio de Felipe. ¿Se da cuenta usted? Qué hermoso es el Evangelio, saber la palabra de Dios. Conozcámosla, te va a llevar a tener una buena relación y te vas a dejar de ser religioso. Mira, voy a seguir. Ahora, antes de esto, mire, el desierto es algo que uno a veces dice, ay, pero ¿a dónde te vas a ir a vivir? Y los hijos le dicen a uno en inglés, in the middle of nowhere. Para ellos, donde no hay nada. Pero en ese lugar donde no hay nada, in the middle of nowhere, allí existe Dios. Y eso, yo lo conocí tan bien que le voy a contar algo. A mí no me gusta, usted se da cuenta que yo cuando predico no hablo mucho de mi familia o de mí, no me gusta. Pero cuando yo estudié esto, se me vino a la mente. Mire, yo me fui a vivir al desierto con mi amada y mis hijas. Y era un llanto, porque nos habíamos ido a vivir in the middle of nowhere. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero llegamos al desierto perdidos en el pecado. Vivimos en Los Ángeles, donde cuánta iglesia hay, pero se lo digo delante de Dios, que a mí nadie me habló del Evangelio allá estando en esas grandes multitudes. Y qué hermoso es Dios, que así como a Felipe se le fue enviado a alguien, así a nosotros nos enviaron al desierto, a nosotros fue así viceversa. Nosotros fuimos enviados al desierto para que en el desierto nos hablaran. El desierto para mí llegan los momentos donde Dios lo hace fluir leche y miel. Oh, santo. Quiero seguir, mire. Dios satisface al hombre que lo busca de todo corazón. Créalo. Si tú crees que todavía no has rendido todo, te estás perdiendo la gran bendición de Dios. Porque esa es una realidad, que cuando uno no lo rinde todo, uno está en una lucha. Que si sí, que si no, que si voy, que si... Ríndete. Ríndelo. Y empieza a tener una mejor relación con Él y verás tú. Solo Dios hace al hombre feliz. Y no me vaya a malentender, no es ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu dinero, ni tu trabajo, ni tu hermosa casa. Solo Dios hace al hombre feliz. Y cuando decimos hombre, también mujer. Mira, voy a leer el 28-29. Mire, dice aquí: volvía
sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Oígame esto. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El etíope había viajado hasta Jerusalén a tener un servicio con los judíos de la ley. Pero como era primeramente era un etíope, segundo un gentil, a él únicamente no solo podía acercarse de lejos. De lejos. En otra palabra, de las afueras de lo que es el tabernáculo. ¿Se acuerda cómo lo cercaban? Es como que si aquí esto fuera una pared y nosotros aquí y nadie más. Escuche, tal vez solo escuchaban de afuera. Qué triste. Pero aquel hombre había ido y bueno, se había regresado a su casa con hambre. Se había regresado a su casa queriendo conocer, queriendo saber más. Qué hermoso es querer uno conocer, iglesia. Dios premia al corazón hambriento, lo sacia. Mire, he aquí, encontramos a un hombre buscando, anhelando. Aleluya. De Dios. El servicio. Y aquí es donde yo quiero que usted lo tome espiritualmente, no como queriendo agarrar una piedra y tirársela. A mí no me gusta eso. Mire, el servicio del cual había estado en Jerusalén, o el servicio del cual había estado usted en la congregación de Nuevo Empezar, para entenderlo mejor, no pudo determinar su búsqueda. ¿Por qué? Porque salió con hambre, salió insatisfecho, salió con deseos de saber más. Pero como no salió saciado, él decidió buscar en las Escrituras, o sea, leer. Empezó a leer. ¿Por qué? Porque no se sentía satisfecho. Con tener una religión. Nadie puede ser satisfecho, hermano, porque el religioso siempre busca las cosas del mundo. Pero el que tiene esa buena relación con Dios se mantiene satisfecho en Dios y nada lo del mundo lo atrapa. Téngalo seguro. Acércate, le dijeron a Felipe. Acércate. Escuche, acércate. Qué tremendo, ¿no? Y júntate. Tienes que llegar a donde Él está. Él quería saber más, o quería tener una mejor comprensión sobre lo que leía. Óigame. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Para el etíope, estas cosas estaban ocultas. Ocultas. Como para muchos de nosotros, que la Biblia está allí, pero hay muchas cosas ocultas, porque usted la lee en su intelecto, con su mente natural, y no las logra entender. Y como no las logra entender, pues ya deja por allí.
Pero cuando usted decide buscar y buscar, ahora hay muchos medios, iglesia, cómo entender. Ahora hay una ayuda tan grande de que ahora no es excusa el decir, ¿y quién me puede? Óigame, no lo hay. Perdone, pero así como tengo tiempo para usar el teléfono para tantas cosas, así también úselo para ayuda a entender lo que la palabra dice. Y mire, quiero ir a leer esto, mire, también de Jeremías. En Jeremías 29, hay algo aquí que quiero leerlo. Mire lo que dice 29, 12. Me gustó. Y dice, mire, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene deseo de aprender, dice aquí, mire, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo te oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro santo. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Mire, iglesia, la Biblia dice, bienaventurado. ¿Se acuerda de las buenaventuranzas que está en Mateo 5? Pero en Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán. Es que Dios, hermano, un corazón con hambre, un corazón sediento, un corazón contrito y humillado delante de Dios, jamás te va a poner por un lado. No, Él no es como nosotros. Oh, aleluya. Dios satisface al hombre que le busca de todo corazón, como a la mujer también. Porque cuando se dice hombre, también se dice mujer, porque la mujer salió del hombre. Así de que, mujer, si tú sientes que no estás satisfecha, es porque todavía no lo has rendido todo. No lo estás buscando como debe de ser. Mira, Felipe fue enviado de Dios. Sí. Fue enviado para que le llegara, ¿sabe a dónde? Al corazón. Porque el corazón de aquel hombre estaba sediento, hambriento. Mira, sigamos leyendo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya leímos 28. Mira, vamos al 30. Mira, aquí es donde está la gran pregunta. Y a muchos de nosotros se nos hace difícil que a veces se nos diga, ¿lo entiendes, hermana? ¿Lo entiendes, hermano? Porque nos da pena que se sepa pues que no lo entiendo. ¿Por qué me va a dar pena? ¿Por qué le tiene que dar pena? Aquí este hombre va leyendo y la gran pregunta, mire, qué tremendo, ¿no? ¿Qué hace el 30? ¡Wow! Yo me quedo admirado. Y le dijo, fíjate bien. Aconteció, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo,
pero ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes tú? Es como que si le dijeran a usted, ¿y usted entiende lo que es el Espíritu Santo? ¿Usted entiende lo que es Jesús? ¿Usted entiende lo que es ser salvo? Es como que si usted le preguntaran, a él le preguntaron si entendía lo que leía. ¿Por qué? Porque era una persona de que nunca había escuchado una explicación de parte de un rabí o rabino. Porque recuerden aquellos tiempos, recuerde que solamente la palabra se leía y era explicada por los sacerdotes. Y este era un gentil. ¿Cómo él obtenía las escrituras? Yo no lo sé. Pero él había obtenido escrituras. Y eso es tremendo. ¡Wow! Y el Señor, pero si nadie entendía, ¿cómo? Nada vino a mí. Leía. ¿Entiendes? Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque Felipe sabía cuánto a él le había costado entender lo que ahora él podía explicar. Y este hombre leía, tal vez lo escuchó leer con esa seguridad. Porque sabe usted, la escritura hay formas de leerla. La puede leer por leerla, la puede leer para estudiarla, la puede leer creyendo y la puede leer no creyendo, como cualquier escritura. Y cuando usted lee, tiene que estar consciente de que lo que usted está leyendo, por lo menos, léalo con fe. Porque la fe le puede traer revelación de la misma palabra a usted. Aleluya. 31. Y dijo, ¿cómo podré? Mire qué franco, qué honesto. ¿Cómo podré? ¿Cómo? Si alguno no me enseñare. ¡Ay! Qué importante es que el que, como dice, el más fuerte levante al más débil. No en crítica, no apuntándolo, no diciéndole cuánto tiempo tienes si no sabes. No, hermano. Mejor con paciencia para ganar el alma. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y mire, y rogó, le pidió. En nuestro idioma aquí, te han dicho, por favor, si tú sabes, ¿me podrías explicar? Por favor, si usted sabe, ¿me podría decir porque tengo ganas? Quiero saber qué es, de quién o qué está hablando esto. Porque tengo aquí adentro algo que me dice que sepa lo que no puedo saber. Usted sabe lo que es eso. Usted sabe. ¿Sabe? Qué importante es tener hambre. Mira, rogó, le ruega a usted al Espíritu Santo. Le dice, Espíritu Santo, enséñame. Le ruega, le aclama. Solo el Espíritu Santo hay cosas que las puede revelar. Ni la teología, y no me vaya a malentender. Yo no estoy en contra de que vayamos a la escuela. Yo no estoy en contra de que usted reciba teología, que vaya al instituto bíblico. No, yo no, qué bueno. Yo le invito, yo le digo, vaya.
para que se prepare. Y si necesita ayuda, la iglesia lo puede ayudar económicamente para que usted se prepare. Pero ¿quién pide esa clase de ayuda? ¿Quién dice yo quiero ir a tocar un instrumento para servir a Dios porque la iglesia va a pagar? ¿O quién dice yo quiero ir al instituto? ¿Quién dice? Nadie. Porque todos tenemos miedo. Y la ayuda es necesaria. ¿Lees? ¿Entiendes? Y él dijo, ¿cómo podré? ¿Cómo? Rogó a Felipe. Le rogó. 31, dice así. ¿Cómo podré? Te ruego, te suplico. Felipe, que subiese y se sentara con él. ¿Sabe? Este hombre, le puedo decir allí, a quien se sentó a la par con él, la verdad no era Felipe. La verdad era el Espíritu de Dios. Esa es la realidad. Cuando usted se deja usar, cuando usted se deja usar, no es usted, es el Señor en usted. Aleluya. Mira, hasta el 34 a leer. El pasaje de la escritura que leía era este. Un pasaje del profeta Isaías, iglesia. Y dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así dice, no abrió su boca. Qué tremendo. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Iglesia, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Una pregunta que enfrentó a aquel hombre y que enfrenta a cualquier hombre dependiendo cuál sea su situación. Sí. Una pregunta que ofrece ayuda para una mejor comprensión. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo. ¿Quién era Felipe? ¿Se acuerda? Uno de aquellos 7 que habían sido escogidos. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Pero él no se quedó tranquilo. Él no se quedó allí. A mí me pusieron a servir mesas y así me voy a quedar. Así como hay inspiraciones, deseos de querer prosperar en lo material, así también hay inspiraciones de querer prosperar en lo espiritual. Depende de cada uno de nosotros. Depende. Depende. Las mesas. Escogido para servir a la mesa. Eso usted lo encuentra en el capítulo 6, ¿se acuerda? Lo que leímos la semana pasada. Él no consideró que solo las mesas podía servir.
Iglesia, no te detengas. Dios no quiere que nos estanquemos. Dios no quiere que yo me quede inmóvil. Dios no quiere que yo no haga nada. No, Dios no quiere eso. 3 años y medio el Señor usó para dejar a aquellos 12 con un conocimiento. Aunque no lo entendían todo, pero ellos creyeron y pudieron considerar que el Espíritu, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Así les dijo el Señor. Me voy, pero no los voy a dejar solos ni huérfanos. Voy a estar. ¿Usted no le cree a esa promesa? Solo no está, sola no está. Así de que aquel hombre no consideró quedarse. Si el Señor me puso a servir mesas y me usó, yo creo que también me puede usar en algo más, ha de haber dicho. Y él creyó que también Dios lo podía usar para salvar almas. Mire el 34 lo que dice. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego, fíjese, póngale atención porque esto es bien importante que se quede grabado en nuestros corazones. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Por qué? Porque él nunca conoció al Mesías. Él nunca conoció a Jesús. Nunca. Nunca. Ahora, aquí dice, te ruego. Ahora Felipe conocía la ley y sabía quién era el Mesías. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Sabía que era un profeta. ¿Por qué? Porque ahorita ya él le estaba explicando. Te digo que me digas, ¿de sí mismo o de algún otro? Vamos, mire, Dios envía a Felipe para darle salvación a aquel hombre. Ahora, vamos aquí, mire. Felipe ayudó a aquel hombre a que tuviera o tuviese una comprensión de lo que estaba leyendo. Iglesia, una comprensión total, no a medias, de lo que leía, de la escritura y no entendía. Dios no quiere que estemos... ¿Sabe como qué personaje me vino a la mente? Como Job. Y usted dice, ¿pero por qué Job? Si Job era un temeroso, un siervo temeroso de Dios. Sí es cierto. Pero Job supo el porqué de todo lo que le había venido. Nunca supo. Nunca. Por eso es que entró en aquella incógnita. Nunca supo. Pero después de tanto hablar y todo lo que pasó, ¿qué logró decir? Como lo dice en 42:5 ya al final del libro. ¿Se acuerda? Dios no quiere que nosotros crezcamos así sin conocimiento, sin conocer de Dios. Job no lo había conocido bien quién era Dios. Como muchos de nosotros no lo logramos conocer. Por eso es que él pudo decir a Dios, de oídas
después de que había pasado todo. De oídas te había oído. Como dice, como que creía entenderte, pero como que no. ¿Por qué? Porque nunca pudo tener una comprensión total de lo que a él le había pasado. De oídas te había oído. Pero cuando él viene y lo restaura y lo levanta nuevamente, es cuando él pudo decir esto. De oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Como dice, ahora mis ojos son alumbrados. Ahora tengo entendimiento. Ahora sé quién eres tú. No sé por qué cuestioné tanto. Pudiese haberme quedado callado, pero lamentablemente hablé y hasta maldecí el día que nací. ¿Sabe? Porque la falta de comprensión lleva a esto. Ya voy terminando, iglesia. Mi último punto. Escuche. Jesús fue la respuesta para la falta de comprensión de aquel hombre. ¿Por qué? Mire, si vamos a leer lo último, del 35. Mire, en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? ¿Se da cuenta? No le dijo, te voy a anunciar la ley. Él le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. ¿Y qué conocía más Felipe? Ley. Pero él ahora tenía una comprensión quién era el Mesías. Aleluya. Mire, escuche. ¿Por qué en Jesús? Porque en Jesús se cumplieron las profecías de Isaías. Amén. ¿Usted lo logra ahora agarrar? Mire, el hombre Isaías, él venía leyendo, pero no comprendía. Y de ahí empezó aquel Felipe a explicarle el evangelio de Jesús. Jesús fue el Cordero inmolado. Lo que leímos. Lo que leímos, iglesia. Eso usted lo encuentra en Isaías 53. No sé si es 6, 7 y 8, pero por ahí. ¿Sabe? ¡Qué tremendo! Y le dice, en Jesús, explicarle a Jesús el evangelio de Jesús. Él fue el Cordero inmolado por los pecadores. En otra palabra, Él pagó por ti. Le ha de haber dicho. Él pagó por tu pecado. Jesús, Él fue el que se humilló a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Se acuerda? Si no me equivoco, en el libro de Filipenses declara que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo por nosotros. Por nosotros. Él es el único que puede saciar el corazón del hombre. Por causa de eso. Aquel hombre, cuando sintió que lo había comprendido todo, mire, aleluya, leamos la escritura. Mire, 35 leímos, 36. Mire, y yendo por el camino, fíjese bien, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí. Mire, todo lo que comprendió este hombre, todo lo
lo que recibió aquel hombre, iglesia. Escuche. He aquí hay agua, le dijo. Qué tremendo, ¿no? Aquí hay agua. Y le dice, ¿qué impide? ¿Hay algo que me impida? ¿Hay algo que todavía yo necesito hacer? ¿Hay algo que yo tengo que saber? ¿Hay algo que yo tengo que... Señor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo evangelizó hasta llegar al bautizo. ¡Qué tremendo! Y mire el requisito. ¿Cuál es el requisito para aquel hombre ser bautizado? Creer. Creer. Felipe dijo, sí crees. Pero no solamente creer. Creer de todo corazón. Porque Dios mira el corazón, iglesia, antes que lo de afuera. Nosotros miramos solamente lo de afuera, pero el Señor siempre te va a ver el corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. No hay nada más. Y mire la respuesta. Respondiendo dijo, creo. Y no solamente dijo creo, sino le agregó. Y dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! Creyó en que el Cordero fue ese Hijo de Dios. Mire, ¿qué quiso aquí Felipe? ¿O qué quiso este hombre? Mire, este hombre lo que quiso mostrarle primeramente a Dios y después a Felipe que tenía fe y que había comprendido todo lo que le había explicado. Porque su respuesta, él dijo, creo, creo. Vamos a terminar esto. Mire, el 36, el 37, mire, el 38 es, escucha, y mandó a parar aquel carro, mandó a parar ese carro, y descendieron, dice, ambos al agua. Iglesia, te voy a decir algo que yo no sé si me voy a meter en problema. Para el hombre, por causa de lo que pasa, ¿ok? De lo que pasa, hablando de que por las leyes, por causa de todo lo que hace la gente, mira, no dejan que cualquiera bautice. Tienes que tener credenciales y que no sé qué. Pero Felipe no tenía credenciales. Él iba huyendo. Y él lo que hizo fue nada más bautizarlo. Escucha. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Óigame, como que hubiera sido un ángel, ¡pum!, se aparece y ¡pum!, se desaparece. Se ha de haber quedado aquel eunuco viendo para todos lados. ¿A dónde está? Porque si usted va a los registros o a indagar más, fue como que se lo arrebató. Como que si lo desapareció así, ¡pum!, y se lo llevó. Arrebatado. Y dice, no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo se fue aquel hombre?
gozoso. ¿Por qué? Porque había recibido el Evangelio con entendimiento. Y en su corazón había sido satisfecho. Que Dios te bendiga. Ponte en tus pies. Si le va a aplaudir, hágalo para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a orar para despedir. Quiero decirle una vez más, si usted necesita que yo ore por alguna necesidad, quédese. Quédese. No limite a Dios con el tiempo. Mi corazón está más que dispuesto. Padre, en el nombre de Jesús, este es tu pueblo. Les he dado tu palabra. Seas tú tomando el control de cada uno de ellos. No permitas, Señor, que ninguna de tus palabras caiga al suelo. Porque tu palabra tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. Bendice a tu pueblo. Ayúdalos, Padre. Y sea tu nombre glorificado. Guíalos por sendas de justicia. Por amor a tu nombre. Guárdalos de todo mal y peligro, de toda acechanza. Bendice la obra de sus manos. Bendice esos lugares donde trabajan. Seas tú, Señor, fortaleciéndolos. Y seas tú, Señor, multiplicándoles su salud. Seas tú, Señor, alumbrando a través de ellos, especialmente a las oscuridades, donde ellos pueden llegar y tener la necesidad de alumbrar con el consejo de tu palabra. Señor, son tuyos. En tus manos yo los pongo. Y te pido, Señor, que los guardes y que seas tú en ellos cada día como tu promesa lo dice. Ahora, mi Dios, despídenos en tu paz, en tu amor y en tu santidad. Y el pueblo dice: amén. Saludado está despedido.